fundamentalmente porque llevo 4 años luchando para que se respeten los derechos humanos de mi hija. No se oye. Que llevo 4 años luchando para que se respeten los derechos humanos de mi hija. Tiene una diversidad intelectual, según los técnicos y los jueces, los encargados de promover su incapacitación, no tiene capacidad de obrar. Y yo diría que hay muchas personas que tampoco tienen capacidad de obrar y nadie las incapacita judicialmente. Y yo lo que quiero denunciar aquí, que las personas como mi hija no tienen derechos en España. No. España, yo cuando estuve en la ONU, la verdad que estaba escuchando hablar a la secretaria de Estado de Política Social y sentía ganas de decirle que por favor que se callara, porque la realidad es muy distinta. Mienten, elaboran leyes, aprueban leyes, pero a la hora de que una persona quiera poder ejercer su derecho, pues se lo impiden o le ponen muchas trabas. La cuestión es que yo hace 4 años a mi hija se la excluyó del Sistema General de Educación en contra de mi voluntad y sin yo haber firmado una autorización para que se hiciese, y sin mi consentimiento y sin consultarme. Sentí tal rabia porque llevo 18 años con mi hija. Yo soy la que le limpio los mocos, yo soy la que cuando está enferma estoy toda la noche sin dormir, la que le doy de comer, y soy la única persona que tengo autoridad para decidir lo que es mejor para ella. Nadie más que yo. Entonces yo me rebelé contra eso, lo denuncié. Fue un proceso judicial complicado porque nos mandaban recurrir en un tribunal, luego se declaró incompetente, pasaron 5 meses. A mi hija se le prohibió entrar en el colegio, eso no le pasa a ningún niño, solo le pasa a los niños con diversidad funcional, que cuando hay un informe técnico la administración dice que no pueden ser escolarizados, salvo que tú recurras judicialmente, si tienes dinero, o si tienes fuerzas, o si tienes ganas. Entonces yo recurrí a los tribunales de justicia y tardaron 5 meses en derivar de un tribunal a otro el caso de mi hija. En medio de todo eso, yo salí en los medios de comunicación denunciando que me sentía indefensa y la administración también hizo declaraciones y en un cruce de declaraciones miembros de la delegación provincial de mi provincia, de Pontevedra, revelaron los informes médicos de mi hija a la prensa. Interpuso una denuncia penal ante la Agencia Estatal de Protección de Datos y después de año y medio la Agencia Estatal resolvió sancionando a la Xunta considerando como la infracción como muy grave. Con eso y con la sentencia que había tenido favorable, porque después de que estuvo en el otro juzgado, todo esto es un rollo, pero que es así, ¿vale? Gané el contencioso, mi hija volvió al colegio, pero mientras tanto esos 5 meses que estuvo mi hija en casa nos amenazaban con quitarnos la custodia y denunciarnos ante la Fiscalía, porque la administración actúa así, o haces lo que ellos quieren o si no te amenazan. Y hay muchos padres, José Félix, María de los Santos, Azucena que tiene una denuncia penal por no querer llevar a su hijo a un centro de educación especial, Alejandro, que está recurriendo penalmente el maltrato que le dieron en el colegio, o sea, los golpes que le dieron a su hijo en el colegio. Y esa es la realidad, que no es una mentira, ¿vale? Hay informes médicos que lo pueden atestiguar y testigos de que lo han visto. Entonces yo, una vez que conseguí pues, ganar en el proceso administrativo y por parte de la Agencia Estatal de Protección de Datos, interpongo una denuncia penal contra el responsable o los responsables de la revelación de esos datos. ¿Cómo me siento? Pues muy mal. Muy mal porque en España no se hace justicia. Y diréis todo eso, evidentemente, no se hace justicia. Pero cuando le toca a uno, pues te duele mucho más. Entonces mi abogado interpuso la denuncia, solicitamos que fueran a declarar las personas, incluso el periodista que elaboró la noticia aceptó que había sido él el que elaboró la noticia, o sea, que la redactó, pero que no recordaba quién se la había revelado. Solicité que el periodista fuera a declarar como imputado y el juez decidió archivar el caso.
después de 4 años, después de que se la humillara públicamente, de que nos destrozaran la vida porque me tuve que cambiar, yo vivía en un pueblo pequeño, me tuve que cambiar de domicilio porque sufrimos el aislamiento social, la gente nos rechazaba, humillaron a mi hija públicamente, le quitaron su dignidad, pues no pude continuar. Entonces la culpa de no poder continuar no solamente fue del juez, sino que mi abogado, de manera curiosa, decide no avisarme que solo tenía 3 días para recurrir. Y a finales del mes de julio me envía una carta sin ya tener posibilidad de hacer nada. Bueno, me queda la responsabilidad por el daño causado, pedirla, evidentemente, y en ello estoy, pero ahora tengo un problema. Y es que, como ya no confío en ese abogado, pues decido buscarme otro abogado. Pero para ello tiene que mi hija otorgar poderes. ¿Por qué mi hija tiene que otorgar poderes? Porque tiene 18 años. Y ahí viene el problema. Porque para que ella pueda otorgar poderes hay que incapacitarla judicialmente. ¿Y yo qué diré de esto? Que quieren aniquilarla como persona. Y esto no difiere de lo que se hacía en la época nazi, ¿no? Con las personas que los primeros en ser exterminados precisamente fueron las personas como mi hija. A lo mejor con la idea de que sería por su bien. Yo no creo que pueda hacer nada, porque con la ley en la mano, y además es que un juez me lo ha dicho, que la mejor forma de proteger a mi hija es incapacitándola judicialmente. Pero bueno, os voy a decir lo que supone la incapacitación para una persona a nivel legal. Mi hija no podrá votar. A mi hija se la podrá esterilizar, se podrá investigar con ella sin su consentimiento, aunque no sea en su propio beneficio. Se le podrá impedir tener descendencia y se podrá alargar el plazo en el que pueda abortar. Se le podrá retirar la custodia en caso de que pueda tener familia. Se podrá dilapidar su patrimonio sin su consentimiento. Se le podrá encerrar en una residencia en contra de su voluntad. Bueno, si queréis puedo seguir así hasta el infinito. Entonces no nos engañemos, ¿eh? Nosotros nacemos con una diversidad funcional. Y salvo que tengamos un accidente que nos muramos, llegaremos a ella. O sea que esto no es una cuestión de mi hija, que tiene 18 años, es una cuestión de todos. Y yo al menos, yo no creo que nadie en este país le guste, cuando decía Itziar, de vivir en una residencia. A mí me da igual si hay gente que quiere vivir en una residencia, pero es que yo no quiero vivir en una residencia. Y a mí me tienen que dar más opciones que vivir en una residencia, como una asistencia personal. ¿Vale? Y yo lo único que quiero hacer ahora por último, aparte de agradeceros la vuestra presencia y eso, yo no quiero que nadie se lucre con la violación de los derechos humanos de mi hija. Si alguien está de acuerdo con eso, pues yo lo respeto, pero en este caso no. Entonces yo hago un llamamiento a la objeción de conciencia de todas las personas de bien contra todo esto. Cuando hay gente que en el tema de la libertad religiosa se ofenden, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener su propia conciencia, pues yo creo que esto es mucho más grave. Porque esto es una cuestión de que no eres nada. Si te quitan el derecho al voto, ¿qué eres? Nada. Y aquí estoy. Seguiré y estaré en la ONU y estaré donde haga falta. Muchas gracias. Perdona que te interrumpa, no es el derecho al voto, es el derecho a la vida. A todo, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ya lo he dicho.